Buenas tardes, maestro, compañeros. Nosotros somos el equipo 6. Nuestro equipo está conformado por Abigail Ramírez, Berenice Ambriz, Jocelyn Juárez y yo, Paula Ramírez. Nosotros nos tocó el tema de técnicas histofluorescentes e inmunohistoquímicas. A continuación, los dejo con mi compañera Abigail, que les hablará sobre las técnicas histofluorescentes. ¿Qué son las técnicas histofluorescentes? Las técnicas histofluorescentes son métodos en histología para visualizar y localizar compuestos, ya sean histofluorescentes naturales o marcados en tejidos biológicos. Esta es una de las técnicas más que se basan en la capacidad de ciertas moléculas para emitir luz de una longitud de onda específica. En la técnica histofluorescente hay varios puntos importantes y algunos ejemplos, que es la inmunofluorescencia, que en ella, es una técnica que utiliza anticuerpos marcados con un fluoroforo para detectar proteínas específicas en células o tejidos. Por ejemplo, si queremos estudiar la presencia de una proteína en un tejido tumoral, se puede aplicar un anticuerpo que se une a esa proteína que emita fluorescencia al ser iluminado con la luz ultravioleta. También existe la tinción de tejidos con colorantes fluorescentes, que existen colorantes que se pueden ser utilizados para teñir células y tejidos, permitiendo la visualización bajo un microscopio de fluorescencia. Un ejemplo es el uso de DAPI, que tiñe los núcleos celulares y emite fluorescencia azul, lo cual permite observar la morfología nuclear. Y también está la fluorescencia inducida por el láser. En estas técnicas, la microscopía confocal, se utilizan láseres para excitar fluoroforos en muestras biológicas. Los principios básicos de la técnica histofluorescente es que se basan en la interacción de la luz con ciertas moléculas fluorescentes para visualizar estructuras biológicas y específicas en tejidos y células. Puntos importantes de los principios básicos es la fluorescencia, que es el fenómeno por el cual ciertas moléculas, entre paréntesis el fluorocromo, absorben luz de una longitud específica. El fluorocromo o fluoroforo son sustancias que se unen a moléculas específicas en tejidos emitiendo fluorescencia bajo luz de excitación. La luz de excitación es que para que un fluoroforo o fluorocromo emita fluorescencia necesita ser excitado por una fuente de luz adecuada. Puede ser por una lámpara de mercurio, un láser o luces LED, etc. La microscopía de fluorescencia es que los microscopios de fluorescencia ya están diseñados con filtros específicos, como el filtro de excitación. El filtro de excitación en sí es un componente esencial y fundamental en los microscopios de fluorescencia y en las técnicas histofluorescentes. El espejo diodomático también es fundamental, ya que es un componente clave en los microscopios de fluorescencia que se utiliza para separar la luz de excitación de la luz emitida por el fluoroforo. Y el filtro de emisión también es muy fundamental en las técnicas. Existen dos tipos de técnicas de fluorescencia, que es la directa, que es el fluorocromo se une directamente al objeto como una proteína o ácido nucleico. Y la indirecta es que se usa un anticuerpo primario no marcado que se une a la molécula diana y un anticuerpo secundario marcado con un fluorocromo. La aplicación de la técnica está dividido en varios puntos. Uno de ellos es el diagnóstico clínico, y sus subtemas son de detención de enfermedades autoinmunes. Se utilizan técnicas de inmunofluorescencia para detectar autoanticuerpos de enfermedades como lupus eritematoso y síndrome de Sjögren.
Otro punto importante es el diagnóstico de infecciones virales y bacterianas. Se emplean anticuerpos fluorescentes para identificar patógenos específicos como el virus de herpes o bacterias como Mycobacterium tuberculosis. Otro de los puntos importantes de la aplicación de la técnica es la biología molecular y celular. Su subtema es el estudio de la expresión génica. La técnica de Fish, hibridación in situ fluorescente, que es en un momento mi compañera Berenice la va a explicar más a detalle, en sí es que localiza secuencias específicas de ADN o ARN en células y tejidos de genómica y transcriptómica. Otro de los subtemas es la detección de apoptosis. Se puede detectar en apoptosis, que es la muerte celular programada, mediante fluorocromos que se unen a proteínas más específicas como caspasas activadas. La oncología en sí también tiene varios puntos importantes, que es la detección en células tumorales. La inmunofluorescencia permite identificar marcadores específicos de cáncer como HR2 en cáncer de mama. El HER2 en sí es una proteína que se encuentra en la superficie de algunas células. O el P53 en diversos tipos de tumores. El P53 actúa como un guardián de genoma en las células. La toxicología y farmacología también en sí tienen varios puntos importantes, que son la evaluación de viabilidad celular. Se pueden usar fluorocromos para distinguir células vivas de las células muertas, lo cual es crucial en estudios de toxicidad de fármacos. También existe la distribución de fármacos fluorescentes. En sí se pueden rastrear moléculas fluorescentes para estudiar los fármacos que se distribuyen en tejidos específicos. Hibridación in situ fluorescente FISH. ¿Qué es la técnica de FISH? La hibridación in situ fluorescente FISH es una herramienta fundamental en la oncopatología para confirmar el diagnóstico de algunas patologías, al igual que determinar el pronóstico y el tratamiento. Su objetivo es describir la experiencia del Instituto Nacional de la Cancerología de Colombia, INC, con la técnica de FISH en las diferentes neoplasias hematológicas y tumores sólidos para conocer el comportamiento molecular de nuestra población. Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de todos los resultados de FISH que se han realizado en el Laboratorio de Genética y Oncopatología Molecular del INC entre el 2012 y 2016. Se utilizaron 39 sondas para cada patología y cabe destacar que una misma sonda se puede utilizar en varias patologías. Para el análisis de nuestra molécula ósea y sangre periférica, se observaron un mínimo de 200 núcleos que no estuvieran sobrepuestos y con señales claras, y para los tejidos embebidos en la parafina, se seleccionó la zona tumoral por parte del patólogo. FISH es una herramienta muy útil en la biología molecular y genética. Se utiliza para detectar y localizar la presencia o ausencia de las secuencias específicas del ADN en los cromosomas de células. Esto se logra mediante el uso de sondas del ADN marcadas con fluorocromos que se unen a las secuencias complementarias en los cromosomas. Algunos usos comunes de la técnica de FISH incluyen diagnóstico de enfermedades genéticas
que permite identificar deleciones, duplicaciones o traslocaciones del ADN, lo cual es crucial en el diagnóstico de ciertas condiciones genéticas y cánceres. Estudios del desarrollo. Ayuda a visualizar la expresión genética durante el desarrollo embrionario. Investigación en la biología celular. Se usa para estudiar la organización de la genoma dentro del núcleo celular. El procedimiento implica preparar una muestra de células, desnaturalizar el ADN, aplicar las sondas fluorescentes y luego observarlas bajo un microscopio especializado que permite visualizar las señales fluorescentes. Proceso de Fish. Preparación de la muestra. Se obtienen células de sangre, médula ósea, tejidos, etc. y se preparan en un portaobjetos. Las células se fijan para preservar su estructura. Desnaturalización del ADN. Se trata de la muestra con calor o agentes químicos para desnaturalizar el ADN, lo que significa que las hembras del ADN se separan. Hibridación. Se dañan las ondas marcadas, que son fragmentos del ADN complementarios en la secuencia diana a la muestra. Estas ondas se unirán a las secuencias específicas en el ADN que están siendo investigadas. Lavado. Se eliminan las ondas que no se han unido específicamente al ADN diana. Visualización. Se utiliza un microscopio de la fluorescencia para obtener las señales emitidas por las sondas unidas. Cada sonda emite un color específico dependiendo del fluorocromo utilizado, lo que permite identificar diferentes secuencias. Aplicaciones clínicas. Oncología. Fish es muy utilizado para detectar alteraciones genéticas en tumores como amplificaciones de genes o traslocaciones que son características de ciertos tipos de cáncer, como el linfoma y la leucemia. Diagnóstico prenatal. Ayuda a identificar anomalías cromosómicas en los fetos, como el síndrome de Down y otras trisomías. Estudios genéticos. Se utiliza en las investigaciones sobre enfermedades hereditarias para localizar genes asociados con condiciones específicas. Ventajas de Fish. Específico y sensible. Puede detectar cambios genéticos que otras técnicas pueden pasar por alto. Visualización directa. Permite observar directamente los cromosomas en las células individuales. Rapidez. En comparación con otros métodos como la hibridación genómica comparativa, CGH, Fish puede ofrecer resultados más rápidos. Técnica inmunohistoquímica. ¿Qué es la inmunohistoquímica? Es una técnica para la localización de moléculas en los tejidos mediante el empleo de anticuerpos. Es una técnica que, gracias a la oferta comercial de sus anticuerpos y a la estandarización de su protocolo, se ha convertido en un método sencillo, rápido y muy potente. Se basa en la gran especificidad y alta afinidad que tienen los anticuerpos para reconocer a moléculas y unirse a ellas. Además, la conjugación o combinación de anticuerpos con enzimas o con sustancias fluorescentes permite detectar cantidades ínfimas de moléculas presentes en el tejido. ¿Para qué es utilizada la inmunohistoquímica? Diagnosticar enfermedades como el cáncer y o diferenciar entre los tipos de cáncer. Determinar si las células cancerosas tienen receptores HR2 o de hormonas. Visualizar proteínas, carbohidratos, lípidos en tejidos sanos y enfermos. Identificar anomalías en los tejidos. Establecer pronósticos
identificar opciones terapéuticas, detectar agentes infecciosos en las células o tejidos. ¿Cómo se realiza la inmunohistoquímica? El procedimiento inicia con la obtención de una muestra de tejido, luego se fija y se corta en secciones finas. Estas secciones son luego tratadas con anticuerpos específicos para las proteínas de interés. Los cuerpos se unen con la proteína específica en el tejido y pueden ser detectados mediante una técnica de visualización como la inmunofluorescencia. Los pasos del proceso de una inmunohistoquímica son: fijación y corte del tejido. El tejido se extrae y se fija en una solución de formaldehído para evitar la degradación proteica. Luego se cortan secciones finas con un microtomo. Revestimiento de la sección. La sección previamente cortada se coloca en una laminilla y se reviste con una solución para evitar la adherencia no específica de los anticuerpos. Incubación con anticuerpos primarios. Se aplican anticuerpos específicos contra la proteína de interés sobre la sección. Se incuban para permitir que los anticuerpos se adhieran a las proteínas presentes en el tejido. Detección de anticuerpos. Se aplican anticuerpos secundarios conjugados a una enzima o a una molécula fluorescente para detectar la unión de anticuerpos primarios al tejido. Visualización de los resultados. Los anticuerpos unidos se visualizan mediante una coloración de un substrato para la enzima o con una microscopía fluorescente. Análisis de los resultados. Se evalúa la presencia y distribución de la proteína en el tejido y se compara con controles negativos y positivos. Interpretación de los resultados. Los resultados se interpretan en el contexto clínico y patológico y se utilizan para establecer un diagnóstico o para evaluar la respuesta terapéutica. Anticuerpos. Los anticuerpos que se usan en las técnicas inmunohistoquímicas son del tipo G, producidas por unas células del sistema inmunitario, denominadas linfocitos. Durante la respuesta inmune, la producción masiva de anticuerpos se da en un animal cuando le inyectamos una molécula que reconoce como extraña. Estos anticuerpos pasan a formar parte del suero sanguíneo, el cual se extrae del animal inmunizado y del que posteriormente se purifican. Dichos anticuerpos purificados se usarán posteriormente en la técnica inmunohistoquímica. ¿Cuándo solicitan una inmunohistoquímica? La inmunohistoquímica puede ser solicitada en una variedad de situaciones clínicas y de investigación. Algunos ejemplos de cuando se podría solicitar un examen de inmunohistoquímica incluyen diagnóstico y clasificación de tumores. La inmunohistoquímica se utiliza a menudo para identificar características específicas de un tumor, como su grado de malignidad o la presencia de receptores hormonales o de proteínas específicas que pueden indicar una respuesta terapéutica específica. Identificación de infecciones. Se utiliza para detectar la presencia de microorganismos específicos en tejidos, como bacterias o hongos, para ayudar a establecer un diagnóstico. Investigación básica. Se utiliza a menudo en investigación básica para estudiar la expresión de proteínas específicas en diferentes tipos de tejido y en diferentes condiciones, como enfermedades o tratamientos. Evaluación de la respuesta terapéutica. Permite evaluar la eficacia de un tratamiento mediante la evaluación de la expresión de proteínas específicas en tejidos antes y después del tratamiento. Identificación de marcadores pronósticos. Ayudan a identificar proteínas específicas que pueden indicar un pronóstico desfavorable en enfermedades específicas. ¿Quién realiza un examen de inmunohistoquímica?
Esta prueba es una técnica que se realiza en un laboratorio de anatomía patológica o de investigación biológica. La técnica se realiza bajo la supervisión de un patólogo o un investigador con experiencia de inmunohistoquímica. El proceso de una inmunohistoquímica es realizado por los técnicos de laboratorio con experiencia en la preparación de secciones de tejido y en la aplicación de anticuerpos específicos. Los técnicos siguen procedimientos estandarizados para garantizar la precisión y la reproducibilidad de los resultados. Luego, el patólogo o investigador es el responsable de interpretar los resultados en inmunohistoquímica y emitir un informe. Eso quiere decir que el patólogo lleva la investigación desde inicio a fin y termina con ella y él es el que da los resultados. El patólogo es un médico especialista en diagnosticar enfermedades a través del análisis de muestras de tejidos y células con un microscopio. Las técnicas inmunohistoquímicas son métodos utilizados en el campo de la histología y la biomedicina para detectar y localizar proteínas específicas en tejidos mediante el uso de anticuerpos. Estos anticuerpos se unen a antígenos presentes en las células del tejido y posteriormente se aplican sistemas de detección para visualizar su ubicación y cantidad. Estas técnicas son fundamentales para el diagnóstico de enfermedades, la investigación de patologías y el estudio de la expresión y distribución de proteínas en tejidos específicos. En conclusión, la inmunohistoquímica es una herramienta valiosa en la investigación y el diagnóstico médico, que permite la detección y localización de moléculas específicas en tejidos y células, a través de la reacción entre anticuerpos y moléculas objetivo. La inmunohistoquímica proporciona información importante sobre la expresión de genes y proteínas, lo que puede ayudar a entender los mecanismos subyacentes de las enfermedades y a desarrollar nuevos tratamientos. La precisión y la sensibilidad de la inmunohistoquímica la convierten en una técnica fundamental en la investigación biomédica y en el diagnóstico de enfermedades. Y una pequeña conclusión de las técnicas histofluorescentes. Son herramientas valiosas en la investigación y el diagnóstico médico, que permiten visualizar y estudiar la estructura y la función de tejidos y células. Estas técnicas ofrecen una alta sensibilidad y especificidad para detectar moléculas específicas, lo que las convierte en una herramienta fundamental en la investigación biomédica y en el diagnóstico de enfermedades. Sin embargo, es importante considerar las limitaciones y los requisitos técnicos para obtener resultados precisos y confiables. Este fue nuestro tema. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención.